Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora será para usted. Bienvenido a un nuevo devocional. Hoy día, una vez más compartiendo en Semana Santa. Hoy es Viernes Santo y es un día especial, pues estamos pronto a celebrar el día más importante para los cristianos alrededor del mundo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a ello necesitamos pasar por el día viernes. Y el día viernes es un día difícil, el día viernes es un día complejo. No es un día fácil para todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Todos aquellos que sentimos que Dios es nuestro Padre y que Él a través de Jesucristo nos hizo salvos. Es un día difícil para todos aquellos que nos consideramos uh, niños pequeños, hijos de Dios. Es complejo. Ayer estuvimos estudiando que Jesús celebró la última cena y cómo Él nos invitó para que nosotros podamos hablar con Él y estar con Él de tú a tú. Nos llamó amigos y les pidió a sus discípulos que ellos siguieran cumpliendo con su deseo, con sus otros discípulos, los cuales nos llega hasta nosotros. Esta promesa que antiguamente era solo para los judíos y ahora se hace extensa para todos aquellos que creemos que Jesús es nuestro Mesías, quien nos salvó. Y hoy, para llegar a para llegar a aquel triunfo de la salvación, necesitamos pasar por el día viernes. Imagínense, estaban en la última cena, terminaron la última cena un poco confundidos con las palabras de despedida de Jesús. Estaban celebrando Pascua, pero aún así estaba raro el ambiente, me imagino yo. Así lo sentían los discípulos. Luego de eso los tomaron presos en el huerto de Getsemaní. Luego de estar orando y estar pasando su último tiempo junto a sus discípulos, Jesús se quiebra y luego lo toman preso. Luego hoy día, luego de eso pasa por un juicio medio raro y finalmente lo llevan a la cruz. Luego de estar básicamente agonizando por un buen tiempo, él muere. Quiero compartir con ustedes el versículo que está en Mateo 27. Mateo 27, versículos 45 al 51. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz. Decía, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Es difícil leer esta escritura porque podemos ver cómo básicamente Jesucristo da su último suspiro, su último aliento de vida y fallece. Imagínense lo que tienen que haber sentido todos sus discípulos
Imagínense lo que tienen que haber sentido todas las palabras que recibieron algún milagro de Jesús. Imagínense aquel que no veía y ahora vio. Lo estudiamos hace un tiempo atrás en la iglesia. Imagínense aquel paralítico que estudiamos también hace un tiempo atrás en la iglesia que ahora puede caminar. Imagínense aquella mujer que fue restaurada. Imagine a aquel fariseo el cual tuvo una conexión espiritual con lo que significa ser hijo de Dios. Imagínense, imagínense ahora toda esa gente observando a Dios muriendo sin decir nada, sin abogar por sí mismo, sin poder salvarse a sí mismo. Quizás las expectativas estaban diferentes, quizás ellos esperaban algo distinto. ¿Habrán entendido lo que significaba el mensaje de Cristo? La verdad es que tiene que haber sido un día chocante. Y el día viernes es así. Es un día oscuro. Es un día que nos llama a reflexionar acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para los luteranos, a los cristianos luteranos, es importante aquello. Porque toda nuestra salvación proviene acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Toda nuestra identidad está ahí. Se necesitaba sacrificar un cordero perfecto. Los judíos lo entendían perfectamente. Ellos sabían que para el perdón de los pecados debía haber un animal de sacrificio, un animal perfecto, el cual con su sangre limpiaría el perdón de los pecados. Pero al ver a Jesucristo ahí en la cruz, aún así no lo comprendieron. Es difícil, imagínese usted, difícil ver a Jesús, el Mesías, aquel que hacía milagros, aquel que hablaba y todo se cumplía, muriendo como uno más de los bandidos que estaban a su lado, sufriendo como uno más de los bandidos que estaban a su lado. Pero es precisamente ese momento en el cual Jesús, en su esencia humana, fallece. Porque los planes del cielo, los planes celestiales eran otros. Aquel cordero perfecto que entregaría su sangre por el pecado de nuestros pecados, haría el milagro. Fíjese en el versículo 51. En ese momento, después que Jesús da su último aliento, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra y las rocas se partieron. En el templo judío había una división que era un gran velo que dividía a la gente, a los seres humanos, con el lugar sagrado. El plan celestial era aquel, el que acabábamos de leer en el versículo 51. Con la muerte de este Cordero perfecto, que es Jesucristo, ese velo se rompe y ahora podemos tener libre acceso para llegar a Dios. Ya no hay nada que interfiera entre usted, entre mí, entre nosotros y Dios. Qué lindo símbolo, ¿no? Qué linda realidad. Yo no sé qué es que hoy está entre nosotros y Dios, entre usted y Dios. Seguramente hay algo. Reflexionemos que con la muerte de Jesucristo y con lo que vendrá después, el domingo, obviamente, Él vence. Él vence la muerte. Pero para eso hay que morir. Y los judíos sabían que un animal tendría que morir y el Cordero perfecto, el Cordero de Dios perfecto, vino acá a quitar el pecado del mundo.
Muchas veces para que haya vida hay que haber muerte. Las semillas, para que crezcan, primero debe morir. Lo importante es que ahora la muerte en Cristo, la muerte de Cristo, de Jesús, trajo vida para nosotros. Directamente para nosotros. Su sacrificio es beneficio para nosotros. Y esa es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar. Las penas, el sacrificio de Cristo trae beneficio para nosotros. Y hoy día viernes debemos recordar aquello y dar gracias a Dios por seguir la voluntad. Dar gracias a Jesús por seguir la voluntad de Dios. Los invito, hermanos, hoy día de hoy a que podamos tener un día de luto. De luto. Es necesario pasar por el luto para poder disfrutar de la gloria el día domingo. Tengamos un día de luto y un día en que reflexionemos y meditemos acerca del sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Hermano, voy a estar orando por ustedes el día de hoy, por cada uno. Tengo a muchas personas en mi corazón, pero en general, a usted que está escuchando también. Voy a estar orando para que la muerte de Cristo pueda finalmente romper toda separación entre usted y Dios. Que Dios los bendiga, que Dios traiga paz y esté con usted por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.